Buenas tardes. Bienvenidos a esta última conferencia de este primer ciclo del curso 2014-2015. Como siempre me gusta recordar la conferencia anterior que dio Margarita Pérez Grande sobre René Jules Lalique, que fue una conferencia estupenda. Y bueno, creo que la repetirá en su momento. Hoy tenemos el placer de tener a doña Eugenia Bueno con nosotros, que va a hablarnos sobre la mujer y la piedra, sus identidades. Es una conferencia que, como ella misma me ha comentado, la ha hecho con todo cariño para nosotros, para el Instituto, para ustedes que la van a oír, y creo que va a ser una conferencia bonita, distinta y con algunas aportaciones realmente poco conocidas. Antes de nada, decir que María Eugenia Bueno Pastor es licenciada en Geografía por la Universidad de Salamanca, título de grado por la USAL, consejera del Consejo Social de la Universidad de Salamanca y colaboradora en prensa de la Gaceta Regional de Salamanca. Sin quitarle nada de tiempo, puesto que, como saben, siempre nos pasamos, necesitaríamos 2 o 3 horas muchas veces para encontrarnos satisfechos con la conferencia y poder atender todas las preguntas. Pero no es así y tenemos que terminar en punto a las 8:30. Por lo tanto, no quiero quitarle más tiempo a la conferenciante y dejarla paso para disfrutar con su trabajo. Cuando quieras. Ante todo, buenas tardes a ustedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias a José María por la presentación que me ha hecho y muchas gracias a Enrique, que desde un tiempo para acá pues siempre se acuerda de mí para que venga a dar una conferencia al Instituto. La razón de esta conferencia, pues si quieren que les diga la verdad, no hay una idea clara por qué en un momento determinado decido hacer esta conferencia para el Instituto. Tal vez a lo mejor la conversación que tuve con Enrique pues fue la que me dio la idea, porque me comentó que quería algo especial, una relación especial donde pudiera hablar de la piedra. Y entonces fue cuando armé esta conferencia que no les puedo decir con otros parámetros cómo puede ser, porque es que no la he dado nunca, es la primera vez que la hago porque la he hecho exclusivamente para ustedes. La mujer y la piedra y sus identidades, de la joya del Neolítico y el Paleolítico a Mónica Bellucci con Cartier, pues me pareció una idea como tremendamente sugestiva. Y me pareció tremendamente sugestiva porque resulta que yo tenía la convicción de que realmente había una relación especial entre la joya, sobre todo la mujer, la piedra y el tiempo. Y esto que les voy a presentar es lo que ha salido de una manera bastante curiosa y espero que al final pues sea algo que les resulte interesante. Para ello, lo primero que hice fue irme al principio. Me fui a la Edad de Piedra. ¿Y por qué me fui a la Edad de Piedra? Porque la piedra es el origen de la relación que tenemos con el universo. Es la piedra. Y resulta que en la Edad de Piedra, en este esquema temporal que yo les planteo, pues aquí es donde vemos qué sucede hasta que llega la Edad de los Metales. ¿Y por qué yo he llegado solo, en principio, hasta la Edad de los Metales? Porque hasta la Edad de los Metales la piedra era la reina. A partir de la Edad de los Metales la piedra pasa a depender del metal. Mientras que hasta el Neolítico es la piedra quien manda. Estamos hablando de un periodo bastante grande. Estamos hablando aquí de periodos, tenemos aquí
un periodo extensísimo que nosotros no podemos abarcarlo nada más que a través de las excavaciones, y lo que a nosotros se nos aporta es única y exclusivamente a raíz fundamentalmente de lo que nosotros encontramos, y en el caso de la joya fundamentalmente es lo que se llama la cultura funeraria. El Paleolítico, que es una época tremendamente larga, el Paleolítico se divide en distintas etapas, que es la inferior, la media y la superior. Oscila entre 2.500.000 y los 100.000 años antes de Cristo. Es decir, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver ahora, la relación que tiene la mujer, la sociedad y los individuos con la piedra, abarca muchísimo más tiempo en tiempos históricos, o prehistóricos, perdón, que en tiempos históricos. Con lo cual a mí me seguía llamando la atención, porque claro, yo en los estudios que he llevado a cabo he visto cómo la joyería tradicional es una joyería de identidad, y además de identidad femenina, en una época donde además poco nos ha quedado escrito. Y me interesaba mucho la relación que había entre lo que se portaba como algo especial en las sociedades tan antiguas. Porque la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué es la joya? La joya es un elemento que es un elemento identificador de un grupo, es un elemento identificador de un rango, es un elemento identificador de un poder económico, de un poder religioso, que así es como se nos ha ido transfiriendo a lo largo del tiempo. Pero curiosamente ese sentimiento que está en la época fundamentalmente del Neolítico y el Paleolítico es algo que con el paso del tiempo y sobre todo con la incorporación de la edad de los metales pues va a cambiar sustancialmente. Por eso fue otro de los elementos para los que yo me centré, o por los que yo me centré fundamentalmente en la piedra. Es muy importante que hagamos un pequeño esquema de cómo era esa sociedad para poder entender cómo esos individuos se reflejaban, o sus poderes se reflejaban en determinados elementos que estaban hechos fundamentalmente de piedra. Las actividades humanas en ese momento son fundamentalmente de recolección, de pesca y de caza. Por eso tenemos que entender que, por ejemplo, una garra de un león fuera una joya. ¿Por qué? Porque eso indicaba que aquel ser humano había sido capaz de superar un entorno muy hostil y muy difícil, y el haber podido vencer a algo, como era en el caso concreto, por ejemplo, de un león, significaba no haber perdido la vida, con lo cual la joya tiene el concepto de trofeo. De ahí se puede llegar a una conclusión, que lo veremos también en algunos de los enterramientos, que la joya no es un elemento que sea femenino en su origen. No es femenino, no es masculino, no es infantil, porque hay enterramientos que tienen ajuar los hombres, las mujeres y los niños. Con lo cual es tremendamente interesante ver cómo la joya puede ir cambiando a lo largo del tiempo, desde el principio, en función un poco de la sociedad y del entorno en el que se desarrolla. El Paleolítico Medio es otra etapa que es muy interesante, es tremendamente interesante, donde el hombre empieza a hacer unas representaciones del arte. Porque la joya, desde el origen, también es arte. O sea, no solamente es un elemento representador de un estatus social, un estatus económico o un estatus religioso, e incluso en las primeras organizaciones no podemos hablar de estatus político, porque todavía no existía el concepto de polis como luego lo hemos tenido a lo largo de la historia, pero lo que sí que está claro es que la joya forma parte del concepto del arte. Es decir, es algo que nosotros representamos, con lo que nos identificamos tanto nosotros como nuestro entorno, o en un momento determinado el propio cosmos.
Es decir, la joya está en los inicios, como puede estar el hueso, en este bisonte, en el hueso de la cueva de Madeleine en Francia. La época del Mesolítico y del Neolítico ya nos acerca mucho más a la historia, de tal manera que abarcamos otros periodos donde el propio individuo también va cambiando, su propia economía de subsistencia también varía. Eso significa que la relación que va a tener el hombre con algo que le identifica, que es la joya, que en este caso es la piedra, también va a variar en su concepto. Va a evolucionar de la misma manera que está evolucionando el propio entorno y las propias características societarias del individuo que se está formando. Hay la fabricación de las joyas comienza con los ancestros del Homo sapiens, más de 40.000 años atrás. Podemos decir que la joya comienza casi con el hombre de Cro-Magnon, desde el 45.000 años antes de Cristo hasta que evoluciona el hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon, además, tiene el fenómeno de la migración desde la cuna de las civilizaciones de África y de Oriente Medio hasta que la otra parte, que es la que lleva y entra al continente europeo por el Indo, y luego a través del Mediterráneo, fundamental también a través del estrecho de Gibraltar, llega al continente europeo, porque hay una rama importante del Cro-Magnon que se va a Europa a través de estos canales de comunicación que les estoy comentando. Curiosamente, ellos son los que portan también esas identidades con esa joya que se irá asentando en el resto de lugares en los que ellos mismos se ubican. La joyería y la edad de oro de finales del periodo del Paleolítico es una etapa tremendamente rica. Ya lo veremos, porque el hombre empieza a tener un concepto primero de sí mismo y luego de tener ese concepto de sí mismo empieza la relación con la deidad. La joya es un elemento de intercomunicación entre la deidad y la humanidad. Es algo muy interesante, porque es algo que hemos perdido, se ha perdido, y sin embargo está en la cuna de la civilización tanto occidental como oriental, porque en ese momento hay algo muy curioso. Esta edad de oro que estamos hablando de la joyería, del inicio del hombre, en ese momento es global en el planeta del hombre conocido. Cosa que estamos llegando ahora en el siglo XXI, después de todo el tiempo. Ahora, cuando la gente habla tanto de la globalización, cuando tenemos todos los medios de comunicación a nuestra mano, resulta que la globalización también ha existido en otros momentos de la historia, y fue fundamentalmente en el inicio, porque los portadores de lo que era global, en este caso de la joya, se identificaban con los mismos elementos en todos los territorios, y la base de eso era la piedra, curiosamente. Hay bastantes lugares donde se han hecho excavaciones, pues en Azil, por ejemplo, en los Pirineos franceses, se han encontrado pues collares, pulseras que se hacían de hueso, de diente, de madreperla, de conchas, que ahora hablaremos de eso, y de piedra. Volvemos otra vez a la piedra. ¿Por qué la piedra? Pues porque la piedra es el elemento que tenemos más a mano, pero no cualquier tipo de piedra. El hombre ya selecciona desde el principio. Dense cuenta que en ese momento no había medios para hacer minas. Y sin embargo el hombre encuentra métodos, sobre todo en la época del Paleolítico, encuentra métodos para poder hacer excavación para encontrar determinadas piedras. Lógicamente no pueden llegar a grandes profundidades, pero sí las tienen. Sobre todo, lo veremos en algún caso muy interesante que también he encontrado, que me encantará compartirlo con ustedes. Entonces, estamos hablando de periodos
muy atrás. Es importante que la piedra empiece a tener ese valor complementario del metal cuando llegamos a la época de los metales. Por eso yo me paro en esta conferencia que he creado, me paro justamente en la edad de los metales, porque el metal subyuga hasta cierto punto a la piedra. Es decir, el valor que adquiere la piedra ya no es solamente por su valor intrínseco, sino por el valor complementario del metal. Y entonces ahí me parecía menos interesante, eso es para otras cosas, no para lo que nos ocupaba. Pero ¿cómo eran las joyas del hombre del Paleolítico? ¿Qué valor daba el hombre en la edad de piedra a las piedras preciosas? A las que existían, porque hay piedras preciosas que estaban a ras de suelo. ¿Y cuáles son las funciones de las primeras alhajas? Es decir, de esas primeras joyas que tenemos, que van muy relacionado con el tipo de sociedad que había y sobre todo el tipo de mujer que había. Bien, las manifestaciones artísticas de la prehistoria tienen su máxima representación en las llamadas artes rupestre o parietal, mobiliario y megalítico, que nosotros en el megalítico no entramos, en el arte rupestre y parietal prácticamente no entramos, pero en el mobiliario sí, porque hay elementos que se han encontrado, lógicamente, ¿dónde está la joya? La joya está en el área, en el lugar próximo o al enterramiento o al fuego, que es donde se reúne la familia, que es donde se hace, como si dijéramos, la parte del hogar, en la parte del alma del grupo humano que en este momento desarrolla esto. En el tiempo del Paleolítico, el hombre usaba objetos naturales como eran minerales y animales como ornamentos personales que reforzaban su imagen y su personalidad. Usaron los minerales como sus primeras herramientas y sus primeras armas, pero enseguida defendió algunas piedras, bien porque las consideraban talismanes, bien porque eran simples adornos, simplemente para diferenciarse de sus semejantes. Es decir, el primer origen que tiene y el primer concepto que tiene la joya es para diferenciarme de ti, de ti, de ti, de ti. Esto lo tengo yo. Por eso la joya tiene el concepto de exclusividad, pero porque desde el principio, ya en la época del Paleolítico, aquel que lo portaba era único. Yo siempre le comento, tanto a José María como a Enrique, le digo que lo que más daño le ha hecho a la joya ha sido la bisutería. La bisutería ha sido el verdadero desastre para la joya. Es como la globalización. Pues nos ha traído cosas muy buenas, pero también nos han desaparecido cosas extraordinarias. Las artesanías, gracias a Dios estamos asistiendo a un revivir de las artesanías, pero las artesanías estaban muertas. Hay muchas artesanías que desaparecerán en la generación nuestra y no van a volver. Entonces, por eso es importante que nosotros sí tengamos conciencia de dónde está la joya y del valor que tiene la piedra desde el origen. Son alhajas, pues los huesos, los dientes, las conchas, los caracoles, los objetos muy fáciles de encontrar, pero pronto comenzó a buscar las más escasas, como las piedras preciosas, debajo de la superficie de la tierra y en los lechos de los ríos. Porque claro, el hombre, si ha evolucionado, ha sido porque era observador. Y cuando tú estás en un río y de pronto ves que algo refleja, y refleja además, porque claro, el agua hace el efecto de la lupa, y entonces te da la posibilidad de observar que hay piedras o hay elementos, porque hay elementos que están incluso, que aunque estén sumergidas, están por encima del agua. Y allí, pues evidentemente, pues hay ríos que tienen pepitas de oro, hay ríos que tienen, pues evidentemente el río lo que hace es arrastrar, después de un proceso de erosión de la roca, lo que el hombre no era capaz de hacer, sí lo hacía el río con su erosión y luego lo depositaba, lo decantaba, y como los seres humanos lo que buscaban siempre eran lugares donde asentarse y esos asentamientos estaban siempre vinculados a ríos, pues evidentemente tenía esa capacidad de encontrar.
¿Cuántas veces no han paseado ustedes por la orilla de un río o incluso en conos de deyección de grandes torrentes, donde ves piedras, vas mirando y te encuentras piedras naturales pulidas solas, que las ha pulido la naturaleza, que son preciosas, que tienen una belleza especial? Pues ese es el origen de la joya y de la alhaja del hombre. Es verdad que el hombre también extrayó, hizo minas, llegó a explotar minas para extraer piedras preciosas. Se conocen minas de extracción de gemas con más de 6.000 años de antigüedad, como el complejo minero prehistórico de Kabah, que es cómo es posible que con los medios que tenían para extraer piedras. Es una cosa curiosa, es decir, fíjense ustedes cuál ha sido el enamoramiento tan enorme de la humanidad con las gemas, con las piedras. Es decir, yo creo que es que nos ha enamorado siempre. Y el hombre solo es capaz de hacer algo excelso si se enamora de algo. Si no, me da igual que se enamore del cielo y entonces construye una nave espacial, o se enamore de la luna y llegue a la luna, que se enamore de lo más pequeño. Solamente si somos capaces de enamorarnos de algo, somos capaces de luchar por ello. Bien, pues ellos, evidentemente, luego el hombre va haciendo una selección, porque a medida que vas conociendo más, lógicamente es más fácil ir seleccionando cosas, porque siempre encuentras una que es más perfecta, otra que te gusta más, otra que te representa más. Es muy importante el color en la piedra, el brillo es muy importante para todo elemento que uno quiera utilizar de ornamento. Y el hombre paleolítico también buscaba lo mismo que buscamos nosotros. A nosotros nos llama mucho más la atención algo que llevemos y que brille que un cordón de cuero sencillo. Bien, es un cordón de cuero, es mono, pero si a esto le metes pues una perla, pues resulta que ya te está dando un punto. Te vas a fijar más en ese punto de inflexión de luz que en algo que es opaco, que no nos atrae de esa manera. Entonces al hombre paleolítico también le atrae muchísimo pues el color, el brillo, para poderlo utilizar como amuleto o como algo que nos diferencie dentro de la especie. Estos son conchas, porque claro, las conchas es un elemento que evidentemente no es piedra, pero sí era un elemento diferenciador. Hay cosas que solamente puedes encontrar en determinados sitios. Por eso hay determinados cuarzos que tú los puedes encontrar en un sitio, pero hay determinadas conchas que no las puedes encontrar donde hay esos cuarzos. ¿Por qué he metido esta diapositiva en la conferencia? Porque hay muchos enterramientos donde se encuentran conchas donde no hay conchas. ¿Pero saben por qué? Porque en las relaciones que había entre unos y otros, el yo te doy y tú me das, yo te doy esto y tú me das lo otro, yo, para tener algo que me diferencie de los demás, si todos los de mi entorno, mi tribu, tienen cuarzos, pues si yo me encuentro con otro que lo que tiene es una concha, yo le doy mi cuarzo y tú me das la concha, porque yo voy a tener una joya única que me diferencie de los demás. Entonces, solamente en las zonas costeras, o a no ser que sean zonas que fueran del terciario, que son más fósiles que otra cosa, las conchas solamente se encuentran donde se encuentran, que es en zonas próximas a los mares, playas, etcétera, etcétera. Entonces, supuso, porque la joya en un momento determinado llega a ser un elemento de cambio y de trueque, por la identidad que nos da y sobre todo nos hace únicos frente al grupo. Por eso tiene el valor de amuleto, por eso tiene el valor de identidad y el valor de heredad. Yo me puedo marchar con lo mío, pero con el paso del tiempo eso puede ser también tuyo, que es un elemento que la sociedad cristianizada, aunque yo pienso fundamentalmente que pues viene de los árabes, hay un momento donde se deja de enterrar a las personas con sus pertenencias, cuando evoluciona la sociedad, y eso pasa a poseerlo tu familia. Por eso hablamos de los ajuares, El ajuar
entendido en la época del Paleolítico es fundamentalmente al enterramiento, pero luego posteriormente es lo que nosotros legamos o dejamos en nuestra heredad. Claro, los moluscos, como les comentaba, pues es importante. Y hay otro elemento que va a estar muy vinculado a la piedra, que es la cuenta. Las cuentas, en este caso, no corresponde, me interesa fundamentalmente por las cuentas de piedra de unión, porque esto es un collar que pertenece a los metales, pero todo lo que encontraba lo he encontrado dibujado. Entonces me interesaba para que vieran cómo en la cuenta es algo que forma parte del collar y del aderezo desde el principio. Entonces, vamos a estudiarlo un poquito más adelante, ¿vale? Yo les voy a enseñar, hay una excavación muy interesante aquí en España, que lo que tienen fundamentalmente son cuentas de collares. Ellos no tienen cuentas de collares de piedra. La varicita, que es una piedra que es fundamental porque tiene dureza suficiente, pero sin embargo se deja trabajar y se encontraba en yacimientos próximos, con lo cual era fácil poderlo utilizar. La cuenta de collar forma parte muy importante dentro de la historia de la humanidad en cuanto a la joya y a esta primera etapa de la que estamos viendo. Bueno, aquí tienen tienen colgantes fabricados con conchas, con molusco, lógicamente en la zona de Galicia, porque es lo que tienen. Luego tenemos el diente también en Galicia, porque el hueso, vuelvo a repetir lo mismo, es un trofeo. El hueso es un trofeo. El trofeo significa que yo he podido contra aquello que luchaba. Entonces es mi propiedad. El llevar algo que pertenecía a un animal que me ha podido a mí matar, me da a mí un poder, que eso además en el arte rupestre también es muy es decir, yo pinto para tener la fuerza de ese animal para que me venga a mí. Pues yo tengo este diente tallado porque me va a dar a mí mi identidad y la fuerza del que le pertenecía. Que además es una cosa curiosa porque luego la filosofía también traerá esos parámetros. Si yo tengo algo tuyo, entre otras cosas te poseo. Esa es una cuestión muy interesante. Y luego tenemos estas piedras talladas, también en Galicia, que si se dan cuenta, pues falta la parte, está horadada, pero ha perdido la parte que le queda para que estuviera, la parte superior de la piedra la ha perdido, pero tiene el agujero, y si se dan cuenta, nuevas tendencias incluso nos hacen ver vulvas en ese tipo de colgantes, porque se supone que hay muchas partes de colgantes, mucha tipología de colgantes que están vinculados muchos a la fertilidad, como vamos a ver ahora. Es decir, todo lo que tú simbológicamente te pongas encima se supone que te va a dar a ti lo que tú necesitas. Y esto nos viene desde el principio, es decir, esto no nos lo hemos inventado. Nos viene desde el principio, porque ya en esa época se utilizaba la joya con ese fin. Bueno, aquí pues son otros ejemplos de otros tipos de elementos. Y yo creo que es interesante ver cómo la joya a lo largo de la prehistoria, es que estamos hablando de 6 a 7 millones de años, es que estamos, a mí me hace mucha gracia porque hay mucha gente que la joya, cuando se estudia, no la aprecia. Le han considerado siempre como un elemento menor dentro del arte, y resulta que yo me he dado cuenta de que es un elemento sencillo que identifica a la humanidad desde hace muchísimo tiempo, mucho. Y además existe, antes de que apareciera la lengua hablada, la lengua escrita, ya existían las joyas. Es decir, qué cosa más curiosa, es decir, cómo nosotros nos hemos identificado con esto. Voy tardísimo de tiempo, voy a ir pasando un poco de prisa. Pues las conchas marinas, pues 22.000 años de antigüedad. Es decir, lo que nosotros tenemos, lo que este señor tiene entre sus manos, ya lo utilizaban en esa época. Bueno, es importante que nosotros tengamos un poco de concepto en el Paleolítico, la reunión
de los individuos que formaban el clan, porque el clan también es el lugar donde se encapsula la joya. Para ello, yo creo que nosotros, dando un paso de tuerca, creo que es importante que entendamos un poco cómo es la mujer del Paleolítico, porque claro, seguimos nosotros la joya, a pesar de lo que yo les comentaba, y no hay ninguna evidencia científica de que la joya perteneciera exclusivamente a la mujer, bien es verdad que sí que se han encontrado muchos más enterramientos de mujeres con ajuares que hombres con ajuares. No sabemos si realmente eran mujeres que pertenecían a, eran sacerdotisas o tenían determinada relación con la naturaleza, o no hay una identificación clara. Lo que sí que está claro que esos ajuares sí que pertenecen en esta época, hay un número determinado, pero también aparecen niños, pero sí que me interesaba de una manera especial esto que les voy a leer. Dice: tenemos la visión de que el individuo tipo de esta época es un adulto masculino prácticamente occidental, y nos olvidamos del resto de los miembros del grupo, individuos infantiles, mujeres e individuos de edad avanzada. No considerar las actividades que realizan en la importancia social supone un déficit para la disciplina arqueológica y para las interpretaciones que hacemos de las sociedades en el pasado. Es decir, cometemos un grave error cuando pensamos o identificamos determinados elementos con determinados grupos sociales. Por eso yo siempre digo que el origen de la joya, todo el mundo piensa que la joya es femenina. El origen de la joya, flaco favor estamos haciendo a la historia si hacemos esa afirmación sin tener en cuenta el origen real del individuo. Yo aquí he cogido del Paleolítico, he cogido unos elementos, las Venus esteatopigias, que me imagino que, no sé si habrán oído hablar de ellas, me imagino que sí, es la representación de la mujer en la época del Paleolítico. Bueno, en este caso, esta es la Venus de Grimaldi, es una Venus de pareja, es doble. Son dos cuerpos, espalda contra espalda, en forma de arco, de forma simétrica, unidos por la cabeza, los hombros y la parte inferior del cuerpo. Uno representa a una mujer y el otro podría representar un animal. Yo personalmente opino, esto es una opinión personal, que es un hombre. Yo pienso que es un hombre, porque la propia estructura es fálica también. Entonces yo creo que es el nexo y la unión. A mí me parece, no es un animal, sino que es justamente el binomio fundamental para la continuidad de la especie. Porque la propia forma que tiene, así lo dice. En este caso, la mujer sería la de la izquierda. El otro elemento, que es como, aunque tiene cara, pero es mucho más fálico, es el de la derecha. Es una talla de un fragmento de color amarillo verdoso, de serpentina, y está muy pulido. Es de piedra y es un colgante. Es decir, esta es la primera joya desde el punto de vista artístico, por decirlo de alguna manera, que a mí me llama mucho. Es cautivadora. El color de la piedra es maravilloso. Dice, la figura pudo ser utilizada como colgante. Yo creo que en la vida no hay nada casual. Y cuando hay algo de esto, nosotros sobre todo tenemos algo que es sentido común, que el sentido común lo ha tenido el ser humano, y el sentido común es que si tú ves si a ti te dan esto, ¿tú qué haces? Pues metes algo, pues una hebra de lo que sea, y para colgarlo. O sea que lo lógico y lo normal, lo que utilizaban, a nosotros no nos ha llegado nada, porque normalmente lo que hacían es que utilizaban pitas, eran vegetales, y entonces se utilizaban para poderlo llevar colgado. Esta es otra Venus, también de la cueva de Grimaldi. Italia es una mujer con el cuello perforado. Es una mujer que se ve perfectamente las características que tiene. Lo interesante que tiene el tiempo donde no hay nada escrito es que tú puedes ver, puedes interpretar. O sea, tú puedes ver una mujer de frente o puedes ver dos mujeres de perfil también. También se pueden ver dos mujeres de perfil. Lo que está claro es que esto
es algo que se utilizaba y se ponía, con lo cual estamos otra vez ante una joya. Esta es espectacular también de Grimaldi, está hecha con serpentina verde, aunque aquí está como muy amarillenta, tremendamente pulida, magnífica, me parece espectacular. Es un colgante, se presupone que es una mujer embarazada, esta sería la tripa, las nalgas y el pecho. Es muy interesante. A mí también me parece un elemento, es decir, que en ese momento de la historia, es que estamos hablando de hace muchos miles de años atrás, hubiera un grupo humano que fuera capaz de tener esta joya, cuando ha habido luego etapas de la historia donde hemos perdido ese concepto tan extraordinario, ese binomio tan extraordinario con la piedra, con la calidez y la identidad de la piedra. Porque la piedra, no olvidemos nunca que es el maridaje perfecto con la tierra madre, es la tierra es la roca, es la piedra, es el mineral. Esta es espectacular, o sea, yo por ejemplo cuando la vi, había estudiado hace tiempo, pero la verdad que la he recuperado, ahora que tengo otra visión casi de la historia y sobre todo tengo otra visión del concepto de la feminidad y del papel de la mujer, pues me parece extraordinariamente interesante. La lectura de la Venus de Enghien es, bueno, ustedes mismos, lo lógico y lo normal es que sea la línea simplificada del embarazo, porque si se dan cuenta dónde está perforada, la parte plana es la que debe de ir contra el pecho, con lo cual lo lógico y lo normal es que fuera puesta de esa manera. Estamos hablando del periodo magdaleniense, del paleolítico magdaleniense. Está realizada en azabache, que es una piedra mítica también, con una relación magnífica con el ser humano y fundamentalmente también con la mujer, y se usaba de colgante, e incluso hay quienes han avanzado que podía ser también un adorno de vestido, porque claro, la joya no solo es lo que cuelga, la joya es lo que tú puedes portar también en cualquier parte de tu vestimenta. ¿Qué nos dice todo esto que hemos estado viendo? Pues ante todo pone en evidencia el lugar preeminente de la mujer en la sociedad paleolítica, que es muy interesante. Dense cuenta que a partir le comentaba yo antes a José María, que la mujer ha tenido mucho a medida que hemos evolucionado fue teniendo menos papel. Cuanto más atrás vamos en la historia, más papel ha tenido. Es una cosa curiosa. Incluso cabría hablar de santuarios femeninos, como los de Angel-sur, por ejemplo, o incluso algunas otras excavaciones. El significado completo de las Venus casi se nos escapa. Pudieron ser representaciones de la gran madre o de la abuela del grupo social, de la protectora de los animales, incluso se la ha relacionado con la fecundidad o incluso con los propios ideales de belleza. Pues claro, los cánones de belleza han ido variando mucho a lo largo del tiempo. Lo que está claro es que hay una representación entre esos cánones y la propia identidad con la joya, con lo que nosotros portamos, que nos hace diferentes. Entonces, nosotros damos a la joya, pero la joya también nos da a nosotros. La tierra nos da y nosotros también le pedimos a la tierra. La roca nos da estas posibilidades, pero también la roca nos ofrece, la piedra también nos ofrece a nosotros. Aquí vamos a pasar un poco de prisa, pero sí que me interesa tener en cuenta también, esto ya estamos en el Neolítico. Aquí hay una excavación que es en Barcelona, es María José Noain Maura, es una investigadora, una prehistoricista muy importante, y ella hace una valoración importante de la joyería en los ajuares. Sobre todo yo lo he cogido porque es la península ibérica,
y hace un estudio sobre las cuentas de variscita, que era la piedra que yo les comentaba, de cómo el individuo, bueno, pues utiliza ese elemento para utilizar las cuentas de collar como elemento que nos adorna a todos. Uy, me he quedado, yo creo que es una pena. Me da muchísima pena porque son las 8:15, yo no sé cómo vamos. 5 minutos. Bueno, es que nada, o sea, me he quedado al principio, me falta tantísimo. Voy a pasar muy deprisa, me da mucha pena porque no puedo contarles, pero como la exposición era de la mujer del Paleolítico a Mónica Bellucci, pues me lo voy a pasar todo y nos vamos a ir al final. Esto ya lo haremos de verdad, porque hay una pena, porque es el Tratado de las Piedras de Plinio el Viejo, porque es en Roma, de cómo habla, de cómo surge la relación entre el hombre, porque esto lo he cogido, porque mi intención era el Paleolítico, el Neolítico, que era lo que íbamos a ver ahora. Luego me iba a saltar a Roma con Plinio el Viejo, porque aquí es donde nos habla, eso, lo que hemos visto hasta ahora es la realidad, pero Plinio nos habla de la relación entre el hombre y los dioses, cómo llegamos a tener la joya y la piedra, el amor a la piedra. ¿Por qué tenemos los humanos tanto amor a la piedra? Y lo tenemos fundamentalmente por la relación que hay por Prometeo, que es una historia preciosa, pero no nos da tiempo. La sardónica, que es bueno, es una pena, si es que no, nada, no me da tiempo a ver nada. Entonces, me da muchísima pena. Bueno, vamos a quedarnos un poco aquí, porque esta es la última parte de la exposición. Otra vez, yo lo siento muchísimo, pero es que no, es imposible. Y lo he sintetizado tanto, porque lo he sintetizado muchísimo. Sería un poco, pues bueno, viendo cómo esa mujer del Neolítico y del Paleolítico, las características que tiene, la mujer que además es recolectora, que no hay nada que indique que la mujer no era cazadora, que podía ser perfectamente cazadora, de hecho tenemos a Diana cazadora, de los matriarcados en la sociedad antigua y la relación con la joya, etcétera, etcétera, pues pasamos a la joya y a la sensualidad del siglo XXI. Es decir, cómo la piedra también le da a la mujer una dimensión distinta y única, como sucedía en el Paleolítico. Entonces ahí, claro, entran las grandes piedras preciosas, porque incluso decían que, de hecho, cuando una mujer es extremadamente hermosa, dicen que es una joya, es una identidad con el mineral más puro, como puede ser el diamante. De hecho, la identidad, y muchísimos poetas y escritores identifican a la mujer, quien tiene una buena mujer tiene un diamante. No te dicen quien tiene un buen hombre tiene un diamante. También, ahora en una sociedad más igualitaria, también sería perfectamente extrapolable. Entonces, sí que me interesa porque la mujer ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. La mujer, yo creo que ha sido la evolución que ha tenido la mujer, y más en los tiempos que nosotros hemos vivido, ha hecho una evolución tan grande en todo el siglo XX, y la perspectiva del siglo XXI es tan enormemente grande, que me interesaba mucho también la relación de la mujer, cómo va a hacer la mujer la relación con la piedra. ¿Qué le va a aportar la piedra a la mujer cuando la mujer lo que tiene es muchísima bisutería? Y vamos a ver, la diferencia que hay, la alta joyería, el glamour y la personalidad perviven en el tiempo. La bisutería, excepto la bisutería de principios del siglo XX, que consideraban bisutería sobre todo al Art Nouveau, algunas cosas del Art Nouveau y el Art Deco, que hoy lo consideramos joyas, pero que en su momento la propia sociedad no lo consideraba así. Ahora son obras de arte. Sin embargo, ¿cómo podría yo? Estoy buscando la palabra. El desprestigio que en un momento determinado ha tenido la bisutería mala, le ha quitado ese valor incluso a la bisutería buena. Por eso, en los finales del siglo XX y principios del siglo XXI, yo no sé si se han dado cuenta que hemos asistido a una recuperación enorme de la piedra semipreciosa.
Y yo creo que es porque, yo no sé ustedes, pero yo desde luego prefiero cualquier piedra natural puesta que cualquier plástico colgado. Porque la interrelación que tengo yo con la naturaleza, con lo natural, es mucho más interesante. Lo que a mí me aporta es mucho más interesante que lo que no me aporta la bisutería con metales o con elementos distintos en la actualidad. Entonces, es verdad que hay una mezcla entre elementos antiguos y contemporáneos en la joya, y que, bueno, yo creo que lo que se busca fundamentalmente ahora en la piedra es la calidad y la exclusividad. Entonces, cuando en un mundo todo está tan globalizado, pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, tú cuando quieres algo exclusivo, cuando tiene que ser algo diferente, algo especial, no le vas a regalar una bisutería, ¿o no? ¿Cuál es el lenguaje de la piedra? La exclusividad. Eso es lo que hay, es decir, si en el Paleolítico la piedra era la exclusividad, cuando tú quieres algo en exclusividad, el lenguaje tiene que seguir siendo el mismo, y es la piedra. Es un hecho que la alta joyería cada vez más representa en el mundo, está representada o está presente en el mundo de la moda, marca estilo, y siendo cada vez más protagonista de cualquier look. Pero dense cuenta de una cosa, cuando nosotros vemos esto, bueno, quiero terminar con la última, no voy a pasar, es decir, cuando nosotros vemos en las pasarelas o cuando vemos en Hollywood, ya no solamente están mirando los vestidos, están mirando la joya, porque la joya es la exclusividad, es algo que nos diferencia de los demás y además es referente. De hecho, la bisutería siempre copia a la joya. No hay bisutería que sea, no. Me pongo esto porque me recuerda a Cartier, me recuerdo esto porque me recuerda a Chanel, me recuerda porque se parece. Hay un proceso de identidad, lo que pasa es que la bisutería es muy asequible, muy asequible, y sobre todo, pues me quito y me pongo y no pasa nada. Si te tienes que poner una pieza determinada, pues es como más complicado, pero te da esa exclusividad. Entonces, es verdad que tanto en los Grammys como en los Oscar, cada año está claro que la alfombra roja también nos está mostrando la joya, la identidad de una joya con otro tipo de joya. Brillan por la exclusividad y protagonizan los looks de las artistas, que son los gladiadores, las gladiadoras del siglo XXI. El elevado grado de perfección artística, los materiales de calidad y los diseños hacen que estas piezas auténticas, obras de arte, pero, como hemos visto, obras de arte también eran en el principio, con las Venus de Grimaldi que hemos asistido. De todos es conocida la frase un diamante es para siempre, y está claro que la alta joyería lo hace posible, pervive en el tiempo y nunca se vuelve obsoleta o fuera de lugar o vulgar, realzando la belleza y la personalidad de la mujer. Entonces tenemos que terminar con un icono y con las joyas que tenía Marilyn, que tenía joyas maravillosas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por esta magnífica conferencia, que si siempre nos quedamos con ansias de más, esta vez nos hemos quedado verdaderamente hambrientos por conocer todo el desarrollo que habías, con tanto cariño y con tanto trabajo, que habías preparado para darnos. No obstante, yo creo que te podemos convocar no muy tarde, para que puedas por lo menos terminar esta conferencia como se merece, ¿no? De todas formas, muchísimas gracias por todo, por tu trabajo, y porque me parece una conferencia muy interesante, que además pues mezcla una serie de matices, no solamente ya de la piedra en sí, sino de la filosofía realmente del uso de la piedra y de la piedra como tal elemento natural, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Podríamos hacer dos en el...
se nos ha quedado corto y, por tanto, claro, si no, habría muchísimas preguntas, pero nos hemos quedado en la mitad de la conferencia. Pues, no obstante, vuelvo a repetir que esperamos que en una próxima ocasión, no muy tarde, pues tengas la amabilidad de volver otra vez, a pesar de que el tiempo ya sabes que es muy corto, y por lo menos terminarla como es debido. ¿Vale? Pues muchas gracias. Le comento, vamos a ver, simplemente es, fundamentalmente donde aparecen es en la zona, en la cueva de Grimaldi, que se presupone que había material próximo, a no ser que hubiera habido algún intercambio entre unos y otros. Todas las piedras que utilizan en el Paleolítico son muy duras. Son tremendamente duras. La variscita también es muy dura, tremendamente dura. De hecho, el hacer las cuentas de collar, han calculado el tiempo por las rotas que han encontrado, que no nos ha dado tiempo a verla, que se tardaba en hacer cada una de las cuentas como mínimo entre 4 o 6 horas. Una vez que ya estaba pulida, porque primero la pulían y luego la horadaban. En horadarla tardaban esa cantidad de tiempo. El material duro, yo creo que es como nos pasa a nosotros con el diamante, que es el más duro de todos, aunque sea muy frágil, pero es muy duro. Es decir, la joya siempre ha intentado en la piedra ir a elementos que perduren. Es lo que yo decía al final. Es decir, es algo que es eterno. Entonces, también en el Paleolítico se buscaba eso. Es muy duro y el hecho de que esté tan tremendamente pulida es muy difícil. También se ha llegado a pensar que algunas de ellas pudieran ser piedras que hubieran estado rodadas y que luego después se tallaron de alguna manera. Dense cuenta que en ese momento los elementos de talla, es que claro, no nos ha dado tiempo a verlo, pero los instrumentos de talla del Paleolítico eran... Es muy probable que ellos, incluso que a lo mejor pulieran con otro tipo de piedras, piedra contra piedra, que es la manera de... porque no tenían nada más. No tenían nada más. Muchas gracias. Nada más, dos cosas. Una de ellas es recordarles que volveremos con las conferencias el martes 13 de enero de 2015, con una conferencia dada por doña Cristina Fresca de Lombas, que son corales usados en joyería y bisutería. Y la otra, que me parece importante, es despedirme de todos ustedes, desearles que el próximo año 2015 venga lleno de salud, de alegrías y, por supuesto, si es posible, de piedras preciosas. Que tengan una buena salida de entrada de año y unas felices Navidades, y hasta el próximo martes, que espero verles aquí, el próximo martes 13 de enero. Muchas gracias y buenas noches.